Es un día glorioso, es un día de victoria. Es un día donde yo he visto que Dios realmente está con nosotros y nunca nos desampara y nunca nos deja. Todos los días tiene cosas nuevas y grandes el Señor para nosotros. Y quiero hablarte precisamente de cómo nosotros tenemos que mirar que Dios siempre está con nosotros en nuestras batallas y en nuestras luchas. Muchas de las veces Dios nos prueba de tal manera que nos prueba con la finalidad de ver si nosotros realmente tenemos un corazón conforme al de Él. Hay cosas que a veces nos duelen y nos contristan nuestro corazón y nuestra alma, pero el Señor siempre nos lleva a pensar que si a Él lo golpearon, lo maltrataron, lo hirieron, si a Él lo bofetearon y si a Él lo crucificaron, también nosotros algunas veces vamos a padecer y vamos a sufrir, mis hermanos. Pero quiero decirte que después de todo lo que tú y yo sufrimos, y todo lo que tú y yo lloramos, y todo lo que tú y yo tenemos problemas, siempre el Señor estará con nosotros y siempre nos responderá. Quiero recordarte que todas las cosas obran para bien. Así vamos a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, ahí en Colosenses 1 del 10 al 14. Dice, así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciendo con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Obtenéis fortaleza y paciencia y con gozo daréis gracia al Padre que nos hizo para participar de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Amén. Tú y yo fuimos perdonados por causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario con la finalidad de perdonar nuestros pecados. Tú y yo tenemos, mis hermanos, que considerar la palabra de Dios y saber que tenemos que andar como dignos, como el Señor lo dice, agradándole a Él en todo, llevando frutos y con obras buenas. Tú y yo tenemos que hacer obras buenas, tenemos que hacer frutos. Los frutos del Espíritu Santo de Dios tienen que estar en nosotros, porque somos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que crecer en el conocimiento y en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que pedir sabiduría si no la tenemos del Padre. ¿Por qué te digo esto? Porque es necesario que tengamos esa sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. La inteligencia ya la tenemos, mis hermanos, pero muchas personas fuimos afectados en la inteligencia por causa del maltrato y el daño que nos hicieron nuestros padres posiblemente, o nuestros tutores, o cualquier persona que estaba en el mundo cuando tú y yo andábamos en el mundo y no sabíamos de qué manera defendernos. Tenemos que andar espiritualmente llenos de su gracia. Tenemos que tener discernimiento de nuestro Padre que está en los cielos, porque es necesario que tú y yo tengamos el discernimiento, mis hermanos, para que nadie nos engañe, para ser dignos de Dios, agradándole en todo. ¿De qué manera tú y yo le podemos agradar a nuestro Padre que está en los cielos? Obviamente siendo obedientes y obviamente haciendo lo que Él nos indica y lo que nos manda. Para ser dignos de Dios agradándolo, le tenemos que obedecer de tal manera que todo lo que hagamos lo hagamos con gozo y con alegría. Que todo lo que hagamos lo hagamos para agradar su corazón. Obtener fortaleza y paciencia. No es fácil, mis hermanos. No es fácil tener paciencia, pero cuando tú le pides al Señor que te dé paciencia, Él te va a probar en la paciencia. Y te va a probar probablemente con tus hijos o con tus familiares o con tus hermanos en Cristo, mis hermanos. Dar gracia con
que nos pasan en las pruebas y en las luchas. ¿Cuántas veces hemos tenido luchas y pruebas, mis hermanos? Y posiblemente no te ha sido muy agradable la lucha o la prueba. Y posiblemente no le has dado gracias aún al Señor cuando estás en pruebas y en luchas. Cuando estás pasando en alguna dificultad o cuando estás pasando en alguna aflicción, en un problema. Qué necesario es que tú y yo dependamos de nuestro Padre que está en los cielos, mis amados. Porque si tú y yo no dependemos de Él, en las pruebas, en las luchas, nos vamos a desboronar, nos vamos a derribar, nos vamos a caer. Por eso es que es bien importante que estemos totalmente agarrados de la mano de Dios. Porque ahí en las luchas y en las pruebas, Dios prueba nuestra fe, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en las luchas y las pruebas, Dios prueba nuestra fe. Dios nos prueba nuestro corazón. Dios nos prueba a ver si realmente estamos viviendo en el Espíritu o estamos viviendo en la carne, mis hermanos. ¿Cuál es la herencia que Él te dejó? ¿Cuál fue la herencia que nos dejó? Él nos dejó su palabra para que la conociéramos, pero no solamente para que la conociéramos, sino para que también la pusiéramos por obra. Dar a conocer la palabra a todo aquel que no la conoce es un mandamiento que Dios te da a ti y a mí. El Señor nos manda a que ayudemos a aquellos que andan en tinieblas, mis hermanos. El Señor nos manda a que seamos santos. El Señor nos manda que nos limpiemos cada día, todo el resto del año y todo el resto de los años que nos quedan. Tenemos que depender de Él con todo el conocimiento de su palabra, mis hermanos. El libro Él te libró del poder de las tinieblas. El diablo está vencido porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, mis hermanos. Y tú y yo tenemos que saber que nuestro Padre que está en los cielos ya nos libró de la muerte eterna, ya nos libró de las garras de Satanás y sus demonios, ya nos libró de las tinieblas, mis hermanos. Y ahora vivimos en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Tú y yo somos trasladados desde el momento que tú y yo somos liberados y somos hijos de Dios. Desde ese momento el diablo ya sabe que ya no somos de Él y ya no le pertenecemos. Porque ahora tú y yo somos hijos de Dios, coherederos del reino de Dios. Ese lugar que Dios tiene preparado para ti, para mí. Ese reino que es para que tú y yo disfrutemos en su reino con nuestro Padre que está en los cielos. Recuerda que Satanás quiso poner barreras para que tú y yo no pudiéramos estar un día en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero decirte que aún el diablo está insistiendo para que tú y yo perdamos el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto te digo, estate alerta, estate orando sin cesar, para que tú y yo no caigamos en tentación, para que tú y yo no nos desanimemos, porque hay luchas, hay pruebas, mis hermanos, y hay momentos que tú y yo queremos aventar la toalla, hay momentos que tú y yo queremos dejar las cosas de nuestro Señor Jesucristo por tantas luchas y tantas pruebas, pero el que nos fortalece y el que nos da las fuerzas para seguir adelante está con nosotros. Jesucristo de Nazareno nos dio su Santo Espíritu para que tú y yo no nos desanimemos y tú y yo nos levantemos y sigamos adelante, mis hermanos. ¿En quién tendremos redención? Tenemos redención en nuestro Señor Jesucristo por la obra de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, y tenemos el perdón de los pecados. Jesucristo ya nos perdonó todos nuestros pecados a ti y a mí. Ahora lo único que tenemos que hacer es apartarnos del pecado y aborrecer el pecado y no volver más para allá. Todas las pruebas nos ayudan a ser pacientes y nos ayudan a clamar a Jesucristo para que por medio de Él venga el cambio a nuestras vidas. Si te das cuenta, tiene que haber pruebas y luchas para que vengan cambios a nuestras vidas, para que tú y yo podamos conocer realmente quién es
quiénes somos en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos un señorío. Tú y yo tenemos poder y autoridad de aullar serpientes y escorpiones. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Es necesario que tomes tu identidad. Es necesario que tomes tu autoridad que el Padre Eterno te ha dado a ti y a mí, para que tú y yo no caigamos en tentación y no caigamos nuevamente en pecado. En 2 de Corintios 5, 15 al 18 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación, mis hermanos. Nuestro Padre que está en los cielos nos quiere ver realmente que ya seamos nuevas criaturas. Él quiere que tú y yo demos frutos. Él quiere que tú y yo realmente reconozcamos que realmente hemos cambiado, que realmente hemos dejado las cosas de este mundo. Hemos dejado la ira, el enojo, la violencia, el odio, el rencor, el resentimiento, el adulterio, la fornicación y todas las cosas que se consideran pecado, mis hermanos. Aún te digo que es pecado no tener fe. Aún te digo que es pecado ser una persona incrédula. Una persona que no tiene fe es una persona incrédula, que no cree en la sangre de Jesucristo y no cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú y yo estamos en Cristo, tenemos que ser nuevas criaturas y tenemos que considerarnos que nuestra vida ya no es la vida de antes, que ahora somos hijos de Dios y vivimos conforme Cristo Jesús nos está llevando al conocimiento de Él. Todo esto proviene por nuestro Señor Jesucristo, que nos reconcilió juntamente con Él. Si te das cuenta, nosotros fuimos reconciliados con nuestro Señor Jesucristo, porque antes el pecado nos había apartado, mis hermanos, nos había apartado de nuestro Señor Jesucristo, nos apartó del amor de Cristo el pecado, porque esa es la manera que Satanás trabaja, para que tú y yo estemos separados del amor de Cristo, cuando nos viene y nos provoca a que caigamos en pecado. Si nosotros nos consideramos que somos cristianos, tenemos que mirar los cambios en nuestras vidas. ¿Estás mirando cambios en tu vida? Si estás mirando cambios en tu vida, es porque realmente estás haciendo cambios por medio del Espíritu Santo que ya está dentro de ti. Pero si no estás viendo cambios en tu vida, es porque tú necesitas arrepentirte de pecados, pedirle al Padre que escudriñe tu corazón y tu mente, para que Él redima y limpie todo lo que está dentro de ti y pueda hacer un cambio en tu vida. Mientras tú no pidas perdón de los pecados que has cometido, y mientras no perdones y no pidas perdón a los que ofendiste, el espíritu inmundo va a seguir gobernando tu mente y tu corazón, y te va a hacer que sigas pecando delante de Dios, para apartarte del amor de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que te vayas conociendo a ti mismo, si realmente estás haciendo cambios en tu vida espiritual, o si realmente sigues viviendo a lo mejor de la misma manera, o a lo mejor estás viviendo poco a poco, estás haciendo cambios muy lento, y es porque realmente no te has esforzado. Tú y yo nos tenemos que esforzar, hacer cambios extraordinarios en nuestra vida espiritual, porque tú y
tenemos que tener una intimidad con nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que olvidarnos del pasado, mis hermanos. Y para que tú y yo nos olvidemos del pasado, ese pasado amargo, ese pasado que te lastimó, que te hirió, ese pasado que te hizo decepcionarte de la vida, ese pasado tiene que cambiar en ti. Es necesario que salga de ti ese pasado que te estaba gobernando en otros tiempos, haciéndote recordar todo el daño que se te hizo, haciéndote sentir que aún eras culpable de las cosas que tú también hiciste. Quiero decirte que muchas de las veces en otros tiempos yo me sentía culpable por muchas cosas que yo hice en mi pasado antes de nacer de nuevo. Pero en el tiempo que mi Padre que está en los cielos vino y me redimió, hizo cambios en mi vida. En otros tiempos me culpaba de tal manera que todo lo que pasaba en mi hogar con mis hijos y en mi hogar con mi marido, todo venía contra de mí, haciéndome creer al diablo que yo era culpable de todo lo que estaba ocurriendo en mi hogar. Quiero decirte que desafortunadamente, por causa de que yo no conocía a Jesucristo, cometí muchos errores, sí, pero no quiere decir eso que yo era culpable, mis hermanos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú no conoces realmente la verdad, no eres culpable de todos tus actos que cometes en contra de nuestro Señor Jesucristo. Porque si a ti no te instruyeron de tal manera para que tú aborrecieras el pecado, sino a lo contrario, te enseñaron a cometer pecado porque tus padres pecaron y te hicieron pecar de tal manera, de la misma manera se repitió la historia. Pero gracias a Dios que tú y yo fuimos escogidos y apartados por Dios, y Dios nos levantó de lo más vil, más despreciado, algunos más, otros menos. Pero todos en otros tiempos estábamos en las tinieblas, mis hermanos, y realmente no fuimos culpables porque realmente no conocíamos la verdad. Dice la palabra de Dios: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú y yo vinimos a conocer la verdad, llegamos a los pies de Cristo arrepentidos, gimiendo. Nuestra alma estaba tan perdida y estaba tan dañada que quiero decirte, mi hermana, mi hermano, que nosotros estábamos tan dañados que realmente no teníamos una comunión con Dios, no teníamos una intimidad con Dios, aún sabiendo que éramos hijos de Él. Pero la palabra, vuelvo a repetirla, el pecado nos había apartado del amor de Dios. Por lo tanto, en otros tiempos estábamos en las tinieblas y nos considerábamos huérfanos de Padre. Porque mientras esté el pecado dentro de nosotros, no podemos considerarnos hijos de Dios. Nos podemos considerar hijos de Satanás. Porque la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Aún dice la palabra que el mentiroso se considera hijo de Satanás. Muchas de las veces mentimos en otros tiempos y todavía en algunas ocasiones como que se nos quiere brincar ese espíritu. Pero ¿sabes qué? Para eso Dios te dio el dominio propio y me dio el dominio propio para evitar que nosotros mintamos. Si tú y yo no dejamos el pasado en las manos de Dios, vamos a seguir batallando, mis hermanos. Hay personas que les gusta continuamente estarse acordando del pasado y no puede vivir realmente conectado con Dios porque siempre está hablando del pasado, de las cosas que le hicieron. Y esa persona se considera que no puede perdonar a las otras personas que le hicieron daño. ¿De qué manera tú y yo nos estamos comportando realmente? ¿De qué manera estamos viviendo como cristianos realmente nuestra vida espiritual? Porque hay de cristianos a cristianos, mis hermanos. Quiero decirte que en estos tiempos estamos mirando señales, mis hermanos. Todos los hijos de Dios estamos mirando señales y estamos mirando todas las cosas que están aconteciendo en esta tierra. El día de anoche, como a las 12 de la noche, salimos a comprar un galón de leche. Y cuando yo salía de la tienda, me encontré que la luna estaba llena de fuego.
Tengo una foto, mis hermanos, tomé varias fotos. No sé si tú tuviste la virtud de poder mirar esa escena tan tremenda. Cuando yo volteaba a ver la luna y ese círculo de fuego, mis hermanos, yo me impactaba tanto, porque la palabra de Dios nos dice que a los escogidos Dios le dará revelaciones en los cielos. Estamos mirando que ahorita en Puerto Rico y en otras ciudades están habiendo tornados, están habiendo cosas terribles, y quiero decirte que estas cosas seguirán sucediendo y que no nos extrañe que de repente llegue a pasar algo por acá con nosotros. Pero gloria a Dios que Dios está con nosotros y está con nuestros familiares, mis hermanos amados. Por eso es que es necesario que tú y yo nos preparemos para lo que se viene, mis hermanos. Desafortunadamente, en algunos lugares la gente no se ha preparado y no ha querido escuchar la palabra de Dios. Conozco a un siervo que se llama Efraín. Este siervo es un profeta de Dios y tiene años profetizando para Puerto Rico, para Chile, para muchas ciudades, profetizando la palabra que Dios le ha dado para que el pueblo de Dios se arrepienta. Y mucha gente no se ha querido arrepentir, sino a lo contrario, lo han juzgado y criticado y han hecho comentarios y se burlan de él. Lo mismo hicieron con Noé y lo mismo hicieron con varios discípulos de Jesús. Lo mismo están haciendo ahora en estos tiempos, mis hermanos. El pueblo se está burlando de los siervos de Dios, de tal manera que cuando venga el desastre se van a dar cuenta que realmente nosotros teníamos la razón. Por lo tanto, tú y yo tenemos que considerar que gracias a Dios que estamos en sus manos y que Él guarda y cuida de nosotros. ¿De quién temeremos si Dios con nosotros? No importa lo que venga. Lo importante es que nosotros estaremos en el hueco de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Porque tú y yo fuimos reconciliados con nuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo tenemos que reconciliar a otras personas que todavía no se han reconciliado con nuestro Padre. La palabra nos dice que nos reconciliemos con Él y que también reconciliemos a otros y los ayudemos. Es necesario que tú y yo no seamos egoístas, y es necesario que tú y yo ayudemos a aquellos que nos están esperando que les ayudemos. Si estos versículos que te he leído son verdaderos, entonces ¿cómo debemos luchar contra los mismos pensamientos que en otros tiempos había en nosotros? ¿Cómo es que tú y yo tenemos que luchar con nuestros sentimientos desde antes de ser cristiano? ¿Cómo luchabas en otros tiempos? ¿Cómo padecías en otros tiempos? ¿Cómo batallabas en otros tiempos cuando no eras cristiano? ¿Y ahora de qué manera vas a luchar siendo cristiano? ¿De qué manera vas a sobrepasar y sobrellevar esos problemas y esas crisis que a veces se nos vienen? Esas situaciones difíciles, ¿de qué manera vas a sobrellevar esas situaciones difíciles? Si tú y yo no estamos preparados realmente con la palabra de Dios, quiero decirte que un problema pequeño, mediano y grande te puede derribar y te puede destruir. Y el diablo te puede robar todas tus bendiciones, mis hermanos. Todo cristiano que es honesto recapacita y se pregunta a él mismo: ¿por qué he vuelto al viejo hombre? Y esa persona vuelve a la ayuda con los hijos de Dios. Tú y yo sabemos que hay cristianos que se han perdido, que han sido engañados. No los critiquemos ni los juzguemos, mis hermanos, sino tenemos que hacer como el padre que esperó al hijo pródigo. Tenemos que hacer con un corazón misericordioso, esperar a aquellos que se han perdido, para que el día que tú y yo estemos delante de ellos, darles una palabra de aliento para que se levanten. Una palabra de aliento para que ellos se perdonen a ellos mismos y para que ellos se den cuenta que aún si pecaron, Dios
es como ese padre que espera al hijo pródigo. Hay una razón muy lógica por la cual muchos se han perdido y muchos han caído en pecado. Ellos piensan que no hay problema. Ellos piensan que las cosas que hicieron no son pecado. Ellos tienen su mente cauterizada y engañada por causa de que no buscaban realmente al Dios verdadero. No tenían una intimidad con nuestro Padre que está en los cielos. Y ellos pensaron que no había problema, pero el mismo pecado los arrastró de tal manera que están tan sometidos ahora a las leyes del diablo, y ahora ellos están siendo dominados por las fuerzas de las tinieblas. Empiezan a actuar con frecuencia de la misma manera, sin tener ningún temor, sin tener ningún fruto del Espíritu Santo. Es muy notorio cuando nosotros nacemos de nuevo, mis hermanos. Tú y yo podemos notar a una persona cuando nace de nuevo realmente. Dios dice que nos reconciliemos con nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos perdonamos y nosotros mismos no nos amamos, mis hermanos, este es un fruto de que realmente no estamos con Cristo. Porque la misma palabra de Dios nos dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas y nos amemos a nosotros mismos como a nuestro prójimo. Por lo tanto, si tú te consideras que no te amas, quiere decir que todavía no amas a Dios por sobre todas las cosas. Si tú te sigues haciendo daño y sigues pecando y sigues haciendo cosas indebidas en contra de Dios, en contra tuya, te estás lastimando a ti mismo y a ti misma. Y esto puede repercutir que realmente si llegase el Señor en este tiempo, tendrías un grave problema. Todos nosotros, si no estamos listos, como las 10 vírgenes que les dijo el Señor que se prepararan con aceite en las linternas, solamente 5 vírgenes se prepararon, mis hermanos, y las otras 5 vírgenes no se prepararon. 5 vírgenes que se prepararon realmente se fueron con el Padre, y las otras 5 se quedaron porque no obedecieron. Nosotros tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conviene, el día que venga Dios por nosotros, nos conviene estar preparados. Dios dice que nos reconciliemos. Reconcíliate contigo mismo primeramente. Reconcíliate con Dios. Muchas de las veces hay personas que le han echado la culpa a Dios. Muchas de las veces tenemos que pedir perdón a Dios por haber creído que Dios es el culpable de todos nuestros males. Hay personas que realmente están enojados y molestos con Dios, y Dios todavía en su gran misericordia me ha dicho a mí: dile que yo lo perdono y dile que me perdone. Verdaderamente no conocemos el corazón de Dios tal como Él es. Aún Él considera que las personas tienen que perdonarlo a Él, porque se sienten tan dañados y piensan que es Dios el que los está dañando. Y Dios muchas veces considera que es necesario que Él mismo les pida perdón a esas personas. Triste la realidad, pero esto es verdad, mis hermanos. Hay padres que se les murieron sus hijos y están enojados con Dios, preguntándose por qué Dios les quitó al hijo o a la hija. Quiero decirte que nada es de nosotros, todo es de Él. Y si Dios llama a uno de nuestros hijos a su reino, Él tiene la decisión y Él toma lo que Él quiere, porque es de Él. Pero las personas que no lo conocen, desafortunadamente se enojan con Él. Y te puedes imaginar qué es lo que hace Satanás cuando esas personas están manifestando enojo con Dios por causa de que se murió un ser amado de ellos. Algunos de nosotros hemos perdido familiares. Quizá perdiste a tu madre, tu padre, un familiar, y sabemos de antemano que no es nada fácil. Sabemos que duelen en nuestro corazón,
Pero tú y yo sabemos que todo aquello que se va de esta tierra, todo ser humano que se va de esta tierra, si se muere en Cristo, dice el Señor que ellos no morirán, sino a lo contrario, vivirán eternamente. Pero para que tú y yo podamos entender esto, mis hermanos, necesitamos realmente tener un corazón conectado con nuestro Dios. Jesucristo lloró cuando Lázaro murió, por supuesto, y Dios puso los sentimientos porque era bueno en nosotros. Era necesario que lloráramos y pasáramos por un tiempo, un luto y un duelo. Pero a Él no le agrada que te quedes con el luto y el duelo por años. Solo te da permiso por unas cuantas horas o un día o dos. Porque Él lo que menos quiere es que tú sufras y llores. Él lo que Él menos quiere es que tú estés continuamente sufriendo. Porque detrás del sufrimiento vienen las enfermedades. Detrás del sufrimiento viene la depresión. Detrás del sufrimiento viene la angustia. Y todo esto viene y te destruye tu cuerpo, tus órganos. Por lo tanto te digo que si tú pasaste por un luto y un duelo y todavía estás cargando con ese luto y ese duelo, es necesario que te reconcilies contigo mismo y te reconcilies con Dios. Y dejes ir a tu familiar, que ya que está ahora en las manos de Dios. Él sabe lo que hace con cada cosa de este mundo. Él creó el mundo y dice que todo lo que habita dentro del mundo es de Él. Por lo tanto, nada nos pertenece, mis hermanos. Todo le pertenece a Él. Te tienes que reconciliar al instante con Dios y con las personas que te ofendieron y las personas que ofendiste. Todas esas personas que te rodearon y te dañaron, personas que te rodearon y tú dañaste, tienes que reconsiderar que es necesario que recuerdes con quién estás mal y reconcíliate. Finalmente te ayudas a ti mismo cuando tú te reconcilias y finalmente empiezas a estar en paz contigo mismo y con Dios. Si nosotros no perdonamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará. Porque continuamente Dios tiene que hablarnos del perdón, mis hermanos. Porque todos los días puede ocurrirte algo y puede venir un dolor, puede venir una traición, puede venir un ataque de personas que conoces o que no conoces. Y quiero decirte que estas cosas ocurren porque muchas de las veces Dios está probándonos a ver si es cierto que perdonamos. Hay cosas terribles y horribles que nos pasan, que realmente necesitamos perdonar, mis hermanos. Hay personas que pasaron por abuso sexual, verbal y físico, y todavía siguen pensando y siguen recordando el pasado de todas las cosas hirientes y lastimosas que se les hicieron. Y desafortunadamente, si estas personas no se reconcilian con ellos mismos, si estas personas no piden perdón y no perdonan, estas personas seguirán padeciendo y sufriendo aunque digan que son cristianos. El decir que son cristianos no quiere decir que están viviendo con los frutos del Espíritu Santo de Dios. El decir que somos cristianos cuando ya tenemos el Espíritu de Dios, damos frutos y nos damos cuenta que podemos perdonar al instante y podemos aún amar a nuestros enemigos y podemos decirle a nuestro enemigo: voy a estar orando por ti porque sé que tienes necesidad de conocer al Dios que yo conozco. No es fácil. No es fácil hablar de esta manera. No es fácil comprender al malvado. No es fácil comprender al impío. Pero Jesucristo los comprendió. Y tú y yo tenemos que comprenderlo porque ya no tienes tu mente. Ahora la mente de Cristo está en ti. Y tienes que pensar de esta manera. Porque si no piensas de esta manera, quiere decir que Cristo no vive en ti. Vive en tu carne todavía. Y tu carne te puede traicionar. Es necesario que pidas perdón.
y es necesario que perdones. Pero cuando las personas son orgullosas, tercas, nunca podrán pedir perdón y nunca perdonarán. Hacerlas entender a estas personas es difícil, porque si hay terquedad, por más que le hablas a la persona, de la manera que le hables, la persona no entenderá y se quedará con esa amargura en su corazón. Y obviamente no dará frutos de arrepentimiento y no puede reconciliarse con ninguna persona, ni mucho menos con Dios, porque si no se reconcilia con la persona, con el ser humano, con el hermano o la hermana, el familiar, el amigo o el enemigo, si no se reconcilian con ellos, con ti más se va a reconciliar con Dios, porque si no lo hace con los hijos de Dios, mucho menos con Dios. Y obviamente no se va a reconciliar con ella misma ni con él mismo, y por lo tanto quedará atrapado de las garras de Satanás y vivirá independientemente, apartado de Dios, y Dios no lo reconocerá ni se compadecerá de ellos, porque han decidido vivir de esta manera. Nuestro Dios es un Dios que respeta, es un caballero, y Él nos deja vivir como nosotros queremos vivir. Por eso cuando tú te arrepientes y cuando tú clamas a Él y le dices: Señor, ya no quiero estar sintiendo esto, Señor, ya no quiero vivir de esta manera, Señor, ya no quiero la ira, Señor, ya no quiero el enojo, y empiezas a reconocer que has pecado contra de Él, y empiezas a hablar con Él y le dices: reconozco que necesito tu ayuda, reconozco que tú eres el único que escudriñas mi corazón y mi mente, reconozco que eres el único que me puedes sanar y librar de esto, reconozco que eres el único que me puedes poner amor para mis enemigos, lo reconozco, Señor. ¿Sabes qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el Espíritu de Dios va a entrar a tu corazón, va a entrar a tu mente y va a empezar a arrancar todo eso que te está oprimiendo, todo eso que te está lastimando, todo eso que te está hiriendo. Pero es necesario que tú voluntariamente lo pidas para tu salvación. Tú no puedes salvar a una persona que no se deje sanar. Tú no puedes liberar a una persona que no deje que la libere. Los demonios te obedecen y salen, pero también cuando los sacamos también buscan la manera de volver a regresar de la casa de donde los sacamos. Durante el crecimiento de las personas, cada persona, tanto tú como yo, vivimos una vida, algunos de nosotros muy desagradables, y durante nuestro crecimiento de nuestra vida no teníamos la presencia de Dios ni el conocimiento de Él en nuestra vida. No conocíamos los caminos y no habíamos aprendido la verdad. Por lo tanto, no aprendimos de qué manera vivir agradándole a Él. Vivíamos independientes y vivíamos a la manera de nosotros, en una vida desordenada, mis hermanos, y lo digo por mí. Yo vivía en una vida desordenada porque mi madre tenía que trabajar, porque mi padre había muerto a mis 3 años y me quedé huérfana de padre. Por lo tanto, mi madre tuvo que trabajar y yo tuve que crecer sola, buscando la manera de sobrevivir, porque éramos muy pobres, mis hermanos. En algunas ocasiones yo tuve que comer de los botes de la basura, mis hermanos. En algunas ocasiones fui víctima de hombres que me abusaban. En algunas ocasiones fui víctima de familiares con golpes y maltratos. Todas estas cosas que yo viví en mi pasado me ayudaron a entender que por causa del pecado de mis padres, yo había recibido el pecado de ellos y había recibido la maldición. Porque la palabra de Dios dice
que se hereda la maldición de tercera, cuarta y quinta generación. Caí en una maldición del alcoholismo terrible, tremendo. Y el alcoholismo me llevó a hacer cosas desagradables. El alcoholismo me llevó a hacer cosas indebidas, que puedo suponer que Dios se avergonzaba de mí, mis hermanos. Cuando yo vine a los pies de Cristo y recordaba esto, me avergonzaba de mí misma. Pero el Señor un día me dijo: Olivia, yo ya te limpié. Olivia, yo ya no me acuerdo de tu pasado. Yo ya no me acuerdo de las cosas que tú hiciste en tu pasado. Porque desde el momento que viniste a mí, me aceptaste como tu Señor y Salvador. Yo limpié todo lo que había impuro dentro de ti. Desde ese momento nosotros empezamos a ser purificados y redimidos, mis hermanos. Por lo tanto te digo que si tú te estás continuamente culpando del pasado y las cosas horribles que hiciste, ya no lo tienes que hacer, porque si tú ya confesaste tu pecado, tu Padre que está en los cielos ya te perdonó. Si yo en algunas ocasiones doy mi testimonio, es para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Es para decirte que si yo era antes de lo más vil, más despreciado, Cristo me redimió y Cristo me cambió y me hizo una nueva criatura realmente. Y he estado yendo de gloria en gloria y de victoria en victoria, esforzándome para que el día que venga Cristo me encuentre como la novia sin mancha y sin arruga, buscando la forma de no salirme del camino correcto, que es angosto para la ida con Dios. Por eso yo te comparto siempre esta palabra del arrepentimiento, y te comparto esta palabra para que te prepares el día de la venida de Dios y para que puedas disfrutar de los beneficios y las bendiciones de nuestro Padre que está en los cielos, no solamente en su reino, sino también aquí en la tierra. Porque bienaventurados somos aquellos que sin verlo podemos creer en Él. Bienaventurados somos aquellos que sabemos que Él está con nosotros, porque su palabra dice que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está con nosotros. Yo puedo creer que Él está aquí en este lugar, y puedo creer que donde quiera que vayamos, Él va con nosotros, porque Él es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, mis hermanos. Por lo tanto, yo siempre lo reconozco donde quiera que yo voy, sé que Él está conmigo. Y por lo tanto que sé que está conmigo, evito pecar, porque Él tiene ojos y me mira, tiene oídos y me escucha, tiene boca y me exhorta. Por eso te digo, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con lo que miras, y también ten cuidado con lo que escuchas, porque muchas de las veces todo lo que escuchas puede afectarte y te puede contaminar. Yo soy muy precavida, mis hermanos. Yo por lo regular, siempre que estoy hablando con alguien, si esa persona no me está dando palabra de edificación, prefiero no escucharla. Te voy a decir por qué. Porque es muy difícil limpiarte, pero es muy fácil ensuciarte. Por lo tanto es mejor, ¿sabes qué? Huye de la contaminación, que nadie te ensucie. Porque quiero decirte, el diablo quiere utilizarte como si tú y yo fuéramos un basurero, pero tú y yo no somos un basurero. Somos una vasija de honra, somos una vasija de bendición, somos hijos de Dios. Por lo tanto, lo que está en las tinieblas no puede estar con nosotros. La basura en su lugar, mis hermanos. Yo cierro mis oídos para todos aquellos que no me edifican. También cierro mis ojos, trato de no ver lo que me contamina, mis hermanos. ¿Por qué te digo esto? No es porque yo sea tan religiosa. Mucha gente piensa que el evitar ver películas o evitar ver cosas que no son agradables es porque somos religiosos. No, quiero decirte, es porque somos precavidos. Somos personas que verdaderamente queremos seguir en el camino correcto y queremos agradar el corazón de Dios. Porque si tú y yo amamos a Cristo, nos amamos a nosotros mismos, y obviamente no te vas a contaminar.
Obviamente que si tú te amas, vas a tratar de estar continuamente limpiándote, no ensuciándote. Por supuesto que en este mundo se pueden mirar tantas cosas y no lo podemos evitar, porque en el mundo hay muchas cosas que no podemos evitar, pero sabes que así le podemos dar la vuelta. En algunas ocasiones vamos a algún restaurante y no puedes evitar que llegue un mariachi o que llegue alguna persona, una banda, y estén tocando corridos de narcotráficos, corridos de personas malvadas, corridos o canciones que están dañando el corazón del ser humano. No podemos evitarla, pero sí podemos orar al Padre, quiero decirte. Y cuando tú oras al Padre y le das la gloria y la honra al Padre ahí donde tú te encuentras, y le pides al Padre que baje ángeles y callen a esos músicos, quiero decirte que el Padre, cuando tú lo honras en el momento, esos músicos se callan y tienen que salir de ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque Dios controla este mundo de tal manera que cuando tú le pides al Padre que esos músicos se vayan a alabar a su Satanás a otro lugar, porque ese lugar donde nosotros estamos pisando, ese lugar es santo. Donde quiera que tú vas y te metes ahí a esos lugares donde están las tinieblas y tú empiezas a iluminar ese lugar, porque tú eres la luz. Y si la luz está ahí contigo, las tinieblas no pueden entrar. Pero tú tienes que reclamar, porque la palabra de Dios se dice, y es verdad, que todo lo que pise la planta de tus pies será bendito. Después de que tú salgas y los dueños quieren seguir maldiciendo ese lugar, ese es el problema de ellos. Pero mientras tú y yo estemos en ese lugar se respeta a nuestro Padre que está en los cielos y se respetan a sus hijos. Pero tú tienes que tomar la identidad, la integridad, y tienes que saber quién realmente eres en Cristo Jesús. Dios te dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Por lo tanto, tú tienes poder en tu boca y tú puedes declarar las cosas que no son como si fueran y van a ocurrir. Cuando tú y yo recibimos en la carne a nuestro Señor Jesucristo, Él vino y nos redimió y nos limpió y nos purificó y nos cambió. Pero muchos han recibido a Jesucristo de labios solamente. Dice la palabra de Dios que si confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos allá a Romanos 10:9, por favor. Léemela, por favor. Aquí la tengo. Dice en Romanos 10:9: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Quiere decir que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, si solo lo confesamos con nuestra boca y no lo creemos con todo nuestro corazón, quiero decirte que cuando hiciste esta confesión y la hiciste solamente de tu boca y no creíste realmente en tu corazón que Él fue levantado de entre los muertos, el Espíritu de Dios nos trae en esa persona. Por lo tanto, esa persona sigue seca. Por lo tanto, esa persona sigue todavía aislada de nuestro Padre que está en los cielos. Muchas de las veces hay personas, ministros, siervos de Dios, que hacen que las personas confiesen a Jesucristo como su Señor y Salvador, y los hacen que repitan nada más como una palabra repetitiva, pero no los llevan a la convicción de que tienen que creer de todo su corazón. Y esto es algo muy delicado, porque realmente si la persona no cree con el corazón que realmente Jesucristo resucitó de entre los muertos, entonces ¿en quién va a creer? Desafortunadamente, si el Espíritu de Dios no está en la persona, no puede haber cambios, mis hermanos.
Yo no sé si estás de acuerdo conmigo. Yo no sé si me estás entendiendo. Pero quiero decirte que es necesario que el Espíritu de Dios viva dentro de tu corazón. Amén. Para que Él te ayude a hacer cambios en tu vida. Muchas personas no permiten que Jesucristo borre todas las cosas del pasado. Nuestro corazón es como si fuera un banco. Nuestra mente es como si fuera un banco. En nuestra memoria hay muchas cosas que fueron grabadas, que es necesario que salgan. La mente está afectada y dañada. Por lo tanto, si la mente está dañada y afectada, también el corazón. Todo lo que aprendimos antes de entregarnos a Jesucristo estaba grabado en la memoria y en nuestra mente. Pablo dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En nuestro estado natural aprendimos muchas maneras de vivir y de enfrentar la vida de la manera como se nos enseñó. Nos defendíamos con nuestros puños posiblemente, o posiblemente nos defendíamos con la boca, maldiciendo, gritando, haciendo cosas indebidas delante de Dios, porque Dios todo lo mira y todo lo oye. Algunas cosas salían de nuestro corazón lleno de amargura y afectábamos a nuestros hijos, afectábamos a nuestros familiares, afectábamos a nuestros amigos. Y estas cosas aparentemente no tienen remedio, pero sí tienen remedio. Nosotros tenemos que empezar a conocer nuestras emociones y a sujetar nuestras emociones a Cristo, porque emocionalmente fuimos dañados desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Nosotros recibimos patrones repetitivos enfermizos, con mecanismos y defensas, lo que de ninguna manera tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, y lo que de ninguna manera quiere decir que ya nacimos de nuevo. Una persona que se comporta de esta manera, por supuesto que no ha nacido de nuevo. Por ejemplo, muchas personas aprendieron a mentir con el fin de protegerse, entre otros. Tienen frecuentes mecanismos de defensas y tienden a creer que ellos tienen la razón. ¿Cuántos mentimos en otros tiempos? ¿Sabes que a mí me reconocían como muy mentirosa? Yo no sé si a ti también. Eres bien mentirosa, me decía mi hermana. Que cuando yo le decía algo que era verdad, me lo tomaba como mentira, porque eran más las mentiras que las verdades que yo hablaba. Pero ¿sabes por qué? Porque había un espíritu inmundo que gobernaba mi boca. Las mentiras te llevan a provocar cosas terribles, problemas. Aún una mentira te puede llevar a matar a otra persona. ¿Cuántos esposos han matado a su esposa y han matado a sus hijos? Porque hubo una persona curiosa que le habló por teléfono al marido y le dijo que su mujer se estaba acostando con él. Y él creyó en esa mentira. ¿Cuántas veces mentimos en algunas ocasiones y provocamos problemas
Las mentiras te llevan a la destrucción. Todavía muchos de nosotros cristianos, ya cristianos, en algunas ocasiones se nos sale la mentira, mis hermanos, ¿sí o no? Es muy común que tú y yo de repente volvamos a mentir. Pero sabes que el mismo Espíritu de Dios a mí personalmente me hace entender. Yo escucho la voz de Dios y me dice el Señor: acabas de mentir. ¿Sabes qué siento? Siento muy mal. Y me recuerda esa palabra que está en la Biblia, que los mentirosos son hijos de Satanás. Qué tremendo es esto, mis hermanos, que todavía los cristianos practiquen la mentira, y que hay cristianos que practican la mentira, pero desafortunadamente no se arrepienten. Qué bendición que tú y yo tenemos el regaño y la exhortación de Dios, y que Él nos llama la atención en el momento y te dice: estás mintiendo. Porque viene y redarguye nuestro corazón. Redarguye nuestro corazón. ¿A cuánto les ha pasado? Levanta tu mano. Es muy común, ¿verdad? En el momento arrepiéntete, mi hermana, mi hermano, por tu bienestar, por tu propia salvación. No importa que el diablo te avergüence, pero arrepiéntete. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces por la vergüenza no nos arrepentimos. Pero ¿sabes qué? La vergüenza es un espíritu inmundo que entró a Adán y a Eva desde el principio. Adán, ¿dónde estás?, le gritaba nuestro Dios. Adán, ¿dónde estás? Dijo: me escondí. Aquí estoy, Señor, me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque me dio vergüenza lo que hice. ¿Acaso comiste del fruto prohibido?, le dijo. ¿Sabes qué hacemos cuando mentimos? Comemos del fruto prohibido y luego nos da vergüenza. Preferible, ¿sabes qué? Yo confieso mi pecado y quedo libre. Yo confieso mi pecado y quedo libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Confiesa tu pecado y queda libre. Es preferible que confieses tu pecado y quedes libre. Porque cuando no confiesas tu pecado es porque tienes vergüenza. Y es un demonio que no te deja confesar tu pecado para que te quedes atrapado. Al diablo no le importa que tú digas que eres cristiano. A él le importa hacerte pecar una y otra vez. Por lo tanto, hay muchas personas que creen que ellos tienen la razón mintiendo y no quieren cambiar. La negación. Niegan reconocer que están mal y lo hacen consciente o subconscientemente. La fantasía lo hace escapar del mundo real. Son fantasiosos y no quieren confesar que hicieron un mal y que están mal. Se empiezan a aislar. Hay personas que aquí se les ha confrontado con su pecado por medio de la palabra y prefirieron aislarse en vez de ser personas sabias, y en vez de decir: es mejor que me confronten con mi pecado para confesarlo, para limpiarme, porque el día que venga Cristo yo voy a estar listo. Amén. Y me voy a ir con Él. Nos vamos a ganar más que perder cuando tú y yo confrontamos al demonio que está dentro de nosotros, lo confrontamos y nos negamos que esté dentro de nosotros y lo echamos fuera. Algunas personas emocionalmente se apartan para evitar el rechazo. Cuando hay rechazo en una persona, esa persona prefiere mejor aislarse. Pero el rechazo también es un espíritu inmundo que hace que la persona se sienta atacada por los demás,
sin saber que el que los está atacando es el diablo. ¿Qué hay en la persona? ¿Qué es lo que está pasando con la persona? Está siendo seducida por los demonios para separarlos de la verdad. Empiezan a regresarse para atrás, retroceden, recordando de la iglesia de donde se salieron, y retroceden de todo el pasado que ellos vivieron. Se autodestruyen solos, haciéndose creer que no valen nada, porque todo lo que está grabado en ellos no han permitido que se lo saquen los servidores de Dios, los escogidos de Dios. Todo lo que hay en la memoria que fue para dañar. Las mismas personas se dañan a sí mismas recordando el pasado. No sé si te estás entendiendo esto. Sabes que a mí me pasaba esto. A mí me hacía mucho daño un hermano mío, y no había día que yo no recordara el daño que me hacía. Y cuando yo me recordaba de ese daño, mis hermanos, ¿sabes qué ocurría y qué pasaba? Me lastimaba yo más y más y más, y me amargaba más, como que le daba más fuerza al espíritu inmundo. Por eso no es recomendable que tú te hagas regresión al pasado, sino que empieces en el presente y vayas al futuro con Cristo. Porque todo lo que está grabado tiene que salir. Todo tu pasado que es dañado tiene que salir de ti, porque tienes que ser nueva criatura. Todas las personas que están a tu alrededor, cuando tú no eres sanada, te están escuchando. Llega un momento que los enfadas y los hartas. ¿Y sabes qué pasa con esas personas? Prefieren aislarse y dejarte sola o solo. Y esas personas siguen buscando a otra persona para contaminarla. Y muchas de las veces caen con personas que tienen el mismo problema que traen estas mismas personas. Se consideran víctimas de Satanás, y por lo tanto ellas se consideran unas personas pobrecitas. Les gusta que les digan pobrecitas. Ay, pobrecita, ay, pobrecito. Se adueñan de la frustración ajena y se unen a ella. No sé si te pasó o todavía en algunas cosas te está cayendo el 20. Empiezan a explicarse para justificarse, y todo lo que ellos explican se hacen daño a sí mismos. Son personas indecisas, carecen de dirección, andan de un lado para el otro, no están a gusto en una iglesia, ni en la otra, ni en la otra, ni en la otra. No encuentran su lugar. Cuando no están ocupados en las cosas espirituales, ellos continuamente se tratan de destruir, porque mientras están en las iglesias, temporalmente por unos cuantos minutos se sienten bien, pero al salir se empiezan a destruir. Hay gente cuya mente está fijada en su carrera, profesión, en sus finanzas, en su familia, en sus derechos, sus preocupaciones, en sus herencias, en sus miedos, en los deseos del dinero, en la satisfacción sexual, en la venganza. Han puesto su mente en las cosas terrenales, y cuando estas personas ponen las cosas en las cosas terrenales, se empiezan a destruir más y más y más. La carne de esa persona que no ha querido ser liberada se empieza a enfermar, se empieza a destruir, y desafortunadamente, después de que están enfermos, con falta de fe,
alejados de Dios, negándose a la ayuda, tercos y orgullosos, terminan muriéndose con sus enfermedades, padecen y sufren, porque el pecado calcome los huesos, el orgullo enferma los órganos, enferma la sangre, y por la sugerencia de Satanás, él empieza a devorar, a dirigir las mentes de las personas hacia el destino incorrecto, y la mente de la persona orgullosa queda atrapada por Satanás y empieza a maquilar pura maldad. Si tú te das cuenta, en otros tiempos tú y yo estuvimos viviendo de esta manera, pero hay cosas que posiblemente ahorita te brindaron, que posiblemente algo todavía te está estorbando para tener una relación con Dios y conectar tu espíritu con el espíritu de Él. Romanos 8:5, y con esto termino. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Amén. Amen. Romanos 8:5. Tú y yo necesitamos, en otros tiempos estuvimos tan angustiados y desesperados, y tú y yo llegamos a necesitar a Dios de tal manera que llegases al cristianismo arrastrando la toalla, mi hermana, mi hermano. Yo llegué de esta manera a los pies de nuestro Señor Jesucristo, en una derrota, en una destrucción. Estaba atrapada bajo las garras de Satanás de tal manera que me había robado mi identidad, mi integridad, y había robado el diseño perfecto que Jehová Dios había hecho en mi vida. Te puedo asegurar que algunos de ustedes de la misma manera vinieron a los pies de Cristo. Llegamos a considerarnos en otros tiempos hijos de Satanás, porque estábamos saturados de tanto pecado. Necesitábamos que tú y yo fuéramos cambiados de la carne al espíritu, que nuestra carne fuera sujeta por el Espíritu de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes realmente vivieron una vida desordenada en otros tiempos. Yo no sé cuántos de ustedes todavía hay partículas, hay áreas, o posiblemente tengas un familiar, tengas un hijo, una hija, tengas alguna amistad que tú ames mucho, y posiblemente estas personas están atrapadas, seducidas por Satanás, y los tienen en las tinieblas. Muchas personas cristianas no han podido hacer la voluntad del Padre, no han podido poner por obra los dones que Cristo Jesús te dio, porque posiblemente hay cosas que te están estorbando, hay cosas que te están limitando para que tú hagas cosas sobrenaturales para tu Dios. Es necesario que sigamos pidiendo al Padre que nos siga limpiando. Yo en lo personal siempre le pido a Dios: Señor, si hay algo oculto, secreto, escondido dentro de mí, que no es de ti, Señor, sino de las tinieblas, cualquier raíz, Señor, que haya dentro de mí, Señor, tú sácala y arráncala. ¿Por qué te digo esto? Porque Él es el único que nos puede limpiar, Él es el único que nos puede redimir, Él es el único que escudriña el corazón y la mente. No hay nadie más que te pueda liberar, no hay nadie más que te pueda sanar. Pero quiero decirte que para que esto ocurra en tu vida, tú tienes que disponerte y ponerte en las manos de Dios para que Él te libere y te sane.
Porque si tú te consideras que ya no tienes ni un pecado y te consideras que no hay espíritus inmundos dentro de ti, el Señor no te va a tocar, no te va a sacar absolutamente nada, no te va a cambiar, porque Él te respeta tu decisión. Hay personas en otras iglesias, de hecho he tenido algunas pláticas con ciertas personas cristianos, que ellos no están de acuerdo con mi ministerio, porque ellos dicen que los cristianos no tienen demonios. Muchas de las veces Dios me ha revelado que esas personas que están tratando de contender conmigo por mi ministerio, Dios me ha revelado que ellos tienen iras, enojos, que aún algunos de ellos han sido adúlteros. Dios no puede ser burlado, mis hermanos, y a Dios no se le puede engañar. Hay personas que se quieren justificar y quieren seguir viviendo de una manera incorrecta. ¿Y sabes por qué? Porque les da vergüenza. Pero la vergüenza los va a llevar al infierno. Porque por no confesar su pecado, por vergüenza, por no ser avergonzados, prefieren quedarse con su pecado. Y desafortunadamente ese pecado los puede llevar a la perdición. Por lo tanto te digo, no dejes que la vergüenza te limite. No dejes que la vergüenza te robe tu bendición. Porque así como Adán se escondió, y así como Adán y Eva se escondieron delante de Dios, pensando que Dios no los veía, muchos ahorita en la actualidad se están escondiendo. Quiero que se pongan de pie, por favor, y hagan una oración conmigo. Si tú estás de acuerdo que Dios realmente escudriñe tu corazón y tu mente, y tú quieres agradar el corazón de Dios y agradar tu corazón, y tú quieres servir a Dios, para que tú sirvas a Dios necesitas que Dios te limpie. Y necesitas reconocer que todavía hay faltas, que todavía hay necesidad de que Él saque de nosotros todo lo que es impuro, todo lo que es incorrecto, todo lo que aflige la carne, todo lo que no viene de Dios, todo lo que es de las tinieblas. Ni tú ni yo lo tenemos que tener. Pero eso tú decides. Tú decides si quieres ser limpia y limpio, y decides sacar toda la oscuridad de ti para que venga la luz admirable y venga y viva y habite dentro de ti, para que vayas a dar luz a los que están en oscuridad. Y quiero que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, vengo delante de ti y delante de tu presencia, a través de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por la obra que terminaste en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, de la cual me aferro ahora para mi liberación. Yo vengo delante de ti para que me redimas por medio de la sangre de Jesucristo y me liberes. Yo reconozco que le he dado lugar a los pensamientos del enemigo, que le he dado lugar a las mentiras de este mundo y de mi carne. Hoy me arrepiento de todo corazón y confieso cada día y cada uno de esos días donde yo pequé y donde yo tuve pensamientos que no venían de parte de ti. Los voy a mencionar en estos momentos. Padre eterno, tú escudriña mis pensamientos que no son de ti, todo lo que me atormenta, todo lo que me lastima, todo lo que me aparta de ti, sácalo de mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Voy a mencionar todos mis pecados cuando tú los traigas a memoria, porque tú los conoces bien. En el nombre de Jesús voy
deshace con Satanás y sus demonios todos los pactos que hicieron mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos. Voy a romper esas maldiciones y esas herencias, y te pido, Padre eterno, que la sangre sucia que entró a mis venas la limpie, Señor, y que toda la herencia de maldad que yo recibí de parte de mis padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, en estos momentos se corten las cadenas de maldición. Estoy de acuerdo con tu sangre preciosa que me redime, que me limpia y me purifica. Estoy de acuerdo que tú pongas tu mente en estos momentos, porque hoy, este día, voy a recibir la mente de Cristo. Renuncio a cada pensamiento, a cada argumento, razonamiento que el diablo me había puesto. Renuncio a toda imaginación que viene de las tinieblas. Renuncio a toda equivocación. Renuncio a todo orgullo. Renuncio a toda terquedad. Renuncio a toda vergüenza, a toda mentira, a todo miedo, a toda fobia. Renuncio al pecado de Adán y Eva. Renuncio, y en estos momentos yo te pido perdón, Padre eterno, por Adán y Eva, y le pido perdón a la tierra, porque por causa de mi pecado maldeciste la tierra, Dios. Te pido perdón, Dios, por todas mis maquinaciones y todas mis maldades. Te pido perdón. Arráncalas y no dejes nada dentro de mí. Saca todas las raíces que yo heredé de mi padre y de mi madre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Libera a mis hijos, libera a mis nietos y a toda mi descendencia. Libéralos también. Padre eterno, tú dices en tu palabra que clame a ti y tú me responderás, que yo te pida y tú me darás. Tu palabra dice que donde estamos nosotros reunidos en tu nombre, tú estás con nosotros. Sé que me escuchas, sé que me miras y sé que me vas a hablar. Padre eterno, yo no me conformo con las cosas de este mundo. Yo no las quiero. Renuncio a las cosas de este mundo. Renuncio al pecado. Lo quiero aborrecer. Quiero odiar el pecado. Y en estos momentos echo fuera de mí todo el pecado que yo cometí. En el nombre de Jesús, se remueve de mí ahora mismo todo lo que hay en mi memoria que me afecta, que me atormenta, que me recuerda el dolor, el daño que me hicieron, el rechazo que me hicieron. Yo renuncio a todo rechazo, a todo dolor, a toda tristeza. Yo renuncio a toda soledad, a toda falta de amor, a toda falta de aceptación. Yo renuncio a todo engaño, a toda mentira. Renuncio en el nombre de Jesús a la esclavitud de espíritus inmundos que han gobernado mi mente. Van a salir de mi mente ahora mismo. Todo espíritu inmundo que gobierna mi mente va a salir de mí. Yo renuncio a toda falta de perdón en el nombre de Jesús. También renuncio a toda la inmoralidad sexual y todo el sexo que yo haya cometido en el pasado, adulterando, fornicando. En el nombre de Jesús, yo renuncio y confieso mi pecado, que pequé contra de ti, Señor. Perdona mis pecados, y en estos momentos renuncio también a toda rebelión, a toda iniquidad y a toda soledad.
mi sangre, sueltas mis órganos, en el nombre de Jesús. Me sueltas, me sueltas, me sueltas. Ahora mismo rompo todo acuerdo y todo pacto contigo, enemigo. Te vas de mí, te vas de mí, ahora mismo. Y ahora llevo todo pensamiento cautivo al Señor Jesucristo. Y en estos momentos mi mente se renueva, mi mente se renueva y declaro que toda la inmundicia salga de mí en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda inmundicia vas a salir de mí, vas a salir de mí. Por donde quiera que hayas entrado, te vas a salir, te vas a salir voluntariamente. Yo he decidido que ya no vivas dentro de mí, que salgas fuera de mí voluntariamente. Sales de mí, sales de mí. Ya no te acepto, ya no te quiero. He pedido perdón por mis padres, mis abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y hasta 10.000 generaciones. Herencias de religiones falsas, herencias de enfermedades. Ya no te quiero, ya no te quiero. Fuera de mí, porque declaro que por las llagas de Jesucristo soy curada, soy sanado en el nombre de Jesús. Renuncio a toda brujería, a toda hechicería, a todo ocultismo, a toda religión falsa. Renuncio a la locura, a la esquizofrenia. Renuncio a la drogadicción, al alcoholismo. Ahora mismo renuncio a la muerte espiritual, al abuso espiritual. Renuncio ahora mismo. Te vas de mí. Renuncio a la soledad. Renuncio fuera de mí, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. Por lo tanto, Satanás, apártate de mi hogar, apártate de mí, apártate de mis hijos, apártate de mis familiares, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, fuera, 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 fuera. En suspiros, ahora, a base de vómito, a base de tos, se va de ustedes, se va de ustedes. Todo dolor, todo llanto, toda brujería, toda violación, todo abuso, fuera. Toda tristeza te vas, suéltalas, suelta las personas, suéltalos a todos, suéltalos a todos. Estás vencido, Satanás. Te ato, Satanás, te ato, Satanás. Estás vencido, estás vencido, estás bajo mis órdenes. Y ahora mismo, vas a soltar las vidas, vas a soltar las vidas. Toda tristeza, todo dolor se va de ti, se va de ti, se va de ti. Toda maldición se va de ti, en el nombre de Jesús. Ahí están saliendo, ahí están saliendo, ahí están saliendo. El Espíritu de Dios me está mostrando que en algunas personas están saliendo los espíritus inmundos que han gobernado tu vida. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios está escudriñando tu corazón, está escudriñando tu mente. Déjalo que te escudriñe. En tu cabeza, pon tu mano en tu cabeza, en tus hombros, por donde sientas el dolor, pon tu mano donde sientas el dolor, pon tu mano en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahí van a empezar a salir. El suspiro se va, toda enfermedad, toda dolencia se va, toda enfermedad se va, toda dolencia. Si hay dolor en tu corazón por una pérdida de un familiar, si hay dolor en tu corazón por una traición, si hay dolor en tu corazón por alguien que te dañó y te lastimó, se va todo dolor, se va todo dolor, se va todo dolor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de la bendita sangre del Cordero de Dios. Ahora trae a memoria a las personas que te hirieron, a las personas que te lastimaron, y empiézalas a perdonar, empiézalas a perdonar. Yo no sé si alguien te violó, yo no sé si alguien te golpeó brutalmente, yo no sé si alguien
te ofendió. Yo no sé si alguien te robó algo y quedaste enojado con la persona. Empieza a recordarla y voluntariamente di que se vaya la falta de perdón de ti y que se salga en esos instantes, que se vaya de ti. Yo no sé si tu padre o tu madre te dejaron. Yo no sé si tu padre abandonó tu hogar y te dejó con tu madre y tu madre tuvo que trabajar y por muchos años padeciste. Yo no sé si te hace falta el amor de tu padre o el amor de tu madre. Necesitas ser liberada, necesitas ser sanada, necesitas ser sanado, necesitas ser liberado. Posiblemente necesitas el amor de tu padre, pero tu padre no sabe darte el amor. No sabe darte el amor porque ni aún él se ama, ni puede amar al Padre que está en los cielos. Hoy ese día te dice el Señor: yo quiero llenar tu corazón de amor. Yo quiero llenar tu corazón de amor. Solamente déjame entrar. Déjame entrar a tu corazón para sanártelo. Déjame entrar a tu corazón para sanártelo. Déjame entrar a tu corazón porque quiero sanarte. Yo soy tan real como el aire que respiras. Pídele perdón a tu Padre que está en los cielos, porque por mucho tiempo estuviste lleno de enojo, lleno de coraje, lleno de ira, sin perdonar a tu padre, sin perdonar a tu madre, sin perdonar a la persona que te violó. Escúchame bien, es necesario que saques todo, es necesario que saques todo, es necesario que saques todo. Empieza a decir a la falta de perdón. Posiblemente la falta de perdón ya te llenó de amargura. Dile a la amargura que se salga de ti. Dile a la amargura que se salga de ti. Ahora mismo, posiblemente cuando eras un niño o una niña, no tuviste el afecto de tus padres. No estuvieron tus padres ahí cuando tú los necesitaste. Escúchame bien. Tienes que regresar hoy a tu pasado, pero para que lo limpies. Para que lo limpies y no te acuerdes más del dolor. No te acuerdes más del dolor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún con todo y eso, el Padre que está en los cielos te va a recoger. Te va a recoger. Te va a recoger. Muchos de aquí están faltos de amor de un padre. Están faltos de amor de un padre. Pero quiero decirte, el Padre que está en los cielos te dice: te amo. Te dice: te amo. Te dice: te amo. Escúchame bien. El Padre que está en los cielos quiere sanar tu corazón. Quiere sanar tu corazón. Quiere arrancar esa soledad. Quiere arrancar de ti esa falta de amor de tu corazón. Quiere arrancar.